Ok, buenos días, chavos. Vamos a darle acceso a Christopher para empezar la clase. Esta semana vamos a hablar del reglamento de seguridad e higiene, cómo se utiliza dentro de las 3 normas de seguridad. La norma 018, vamos a empezar primero con la norma 018. Vamos a darnos cuenta que dejó de hacer función la norma 018 STPS en el año del año 2000. ¿Para qué sirve esta norma? Sirve para la comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas dentro de los centros de trabajo. La que entró en vigor fue la nueva norma, ¿verdad? Que fue la norma 018 de la STPS en el 2015, que trata principalmente del sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, ¿verdad? Eh, Al quedar fuera de función la norma 018 que fue fundada principalmente en el año 2000, queda principalmente a un lado el rombo de seguridad, ¿verdad? Para la STPS en la norma mexicana, pero este rombo se sigue usando a nivel mundial, principalmente en las normas oficiales de los Estados Unidos, todavía lo siguen utilizando, ¿verdad? Que es la norma estadounidense que explica que el diamante de materiales peligrosos establecidos por la Asociación Nacional de Protección contra Fuego, utilizado para riesgos de materiales peligrosos. Está en función, pero en otro país, y principalmente aquí en México se utiliza nada más para la explicación, ¿verdad? Se puede llegar a utilizar, pero ya la que es oficialmente son los pictogramas de seguridad, como les comenté en otra clase que estamos hablando de agentes tóxicos. Aquí también entra en vigor los pictogramas, que es para la norma 018, que es el logo principal de seguridad para tener un símbolo en los residuos químicos, para poder identificar qué tipo de material vamos a estar utilizando. Vamos, dentro de esta norma de seguridad, principalmente, como les comentaba, ¿verdad? Se dijo adiós al rombo de seguridad el 9 de octubre del 2015, cuando se publicó el nuevo reglamento de la norma 18 y entró oficialmente los pictogramas para poder identificar todo eso. Dentro de esta norma vamos a conocer la hoja de seguridad para poder identificar los materiales peligrosos, principalmente, ¿verdad? Las secciones, los nombres, contenidos específicos de los materiales pueden variar, ¿verdad? Principalmente, eh, por lo general, son de 16 a más secciones de la hoja de datos de seguridad. Aquí les puse un pequeño ejemplo de cómo es el llenado de la hoja y qué datos lleva. En la hoja de datos lleva primero identificación del fabricante y del producto. En este caso es el nombre de una empresa. Vamos a ver la familia química, en este caso es pintura, ¿verdad? La que se va a manejar, y vamos a ver qué es lo que lleva el fabricante, dirección de dónde se fabrica, los teléfonos, los datos personales de la empresa. Ya luego cambiamos a la segunda sección para identificación de los residuos peligrosos. Tenemos, por ejemplo, el pictograma, ¿verdad? Que les estaba comentando que ya entró en vigor desde el 2015, y qué es lo que conlleva. Aquí ya principalmente la palabra de atención, el tipo de, el material es un material inflamable, eh, categoría número 3, ¿verdad? Tenemos el otro pictograma que entra dentro con este ejemplo, que es el pictograma de atención, de que debes estar al cuidado de este material. ¿Por qué? Porque es un material inflamable. Y en este caso también es nocivo para la inhalación en el modo ingestión al respirarlo. Vamos a tener otro ejemplo también de los consejos de prueba, todas las pruebas que se han hecho en este material, cómo se puede ayudar para el buen uso, el buen manejo, el cuidado del material, en qué tipo de zona tiene que estar. Por ejemplo, aquí dice que se tiene que proteger de la luz solar,
Tiene que almacenarse en un lugar seco y bien ventilado. Tenemos la sección 3 de la hoja, que es la composición sobre los componentes, qué tipo de materiales químicos están dentro de este material. En este caso tenemos los compuestos químicos, que ya aquí vamos a darnos cuenta que ya son de 1, 2, 3, más de 3 materiales químicos, ¿verdad? Principalmente. Químicos, ya al estar hablando de compuestos químicos, es principalmente tener mucho cuidado porque al juntar varios materiales y generar un compuesto químico, puede tener una gran reacción en el manejo. Vamos a ver los síntomas de primeros auxilios, principalmente, qué es lo que te puede ocasionar por tener un mal funcionamiento de estos residuos. Vamos a ver los síntomas, cuál es el primer auxilio de ese síntoma. Tenemos el síntoma de por la vía oral, en este caso se le pone porque principalmente sabemos de que si algún tipo de material peligroso lo estamos utilizando en casa, tenemos niños, ¿verdad? Principalmente. Tiene que ir bien especificado. Cutáneo, que es principalmente cuando hacemos contacto con el material. La inhalación, que es cuando lo respiramos, que no portamos nuestro equipo de protección personal especialmente para ese tipo de material, y lo ocular, por si llega a haber una salpicadura de material e incluso te puede caer en los ojos. Vamos a ver las medidas de contra incendios para este material flamable. Vamos a ver aquí qué tipo de medidas de extinción apropiadas. Principalmente aquí en esta hoja de seguridad, vamos a ver todas las medidas que se ocupan para el manejo de material y cómo prevenir un accidente principalmente. Ya cambiando a la peligrosidad del producto, vamos a identificar cuál es el peligro físico. En este caso, el peligro físico es hacia un explosivo, gases, aerosoles, líquidos inflamables, como les comentaba, sólidos inflamables, sólidos pirófilos, sustancias y mezclas experimentan calentamiento espontáneo, líquidos comburentes, sólidos comburentes. En los peligros para la salud tenemos la toxicidad aguda, corrosión, lesiones, sensibilidad, que como podemos notar en el pictograma viene muy bien señalado cómo identificar en este caso los residuos. Vamos a conocer la categoría de toxicidad, ¿verdad? Que eso ya lo vimos en otro tema de otra materia. Vamos a ver la definición de la categoría. De categoría 1 a categoría 2 es tóxico, y vamos a tener las sustancias y preparados que son por inhalación, ingestión o penetración cutánea, que esto es a través de la piel, la última. La categoría 3, que también es lo nocivo, que también entra dentro de la definición. Tenemos la categoría 1 y 2 de mutagénicos. En este caso es un residuo tóxico que la sustancia y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir alteraciones en el gen principalmente. En este caso tuvimos un pequeño ejemplo aquí en la ciudad de Río Bravo, que años atrás principalmente cerraron una empresa porque por los productos materiales peligrosos, las colonias alrededores principalmente estaban teniendo mutaciones, ¿verdad? Incluso a través del aire había mucha infección tóxica, ¿verdad? Y esa empresa pues llegó a cerrar. Vamos a tener los tóxicos para la reproducción, las sustancias y preparados, que es categoría 1 y categoría 2, eh, que es por inhalación, ingestión o penetración cutánea, ¿verdad? Estos pequeños ejemplos van dentro de la norma 018, que habla sobre el manejo de residuos peligrosos. Vamos a hablar de la norma 019 STPS, que es la integración y la comisión de seguridad e higiene dentro de los centros de trabajo. Vamos a ver las funciones y obligaciones y responsabilidades.
Esta norma se integró principalmente para el funcionamiento de la seguridad e higiene, como les comentaba, al margen del sello del escudo nacional de los Estados Unidos mexicanos. Esta norma principalmente abarca dentro del territorio nacional mexicano, que es la Comisión de Seguridad e Higiene. Está organizada de forma bipartida, es decir, que se forma el igual de número de representantes de los trabajos, e igual número de representantes del patrón, y principalmente el objetivo de dicha comisión es de prevenir y vigilar que no sucedan accidentes de trabajo o proponer medidas, ¿verdad? Vamos a ver qué entra dentro de esto. Entran las principales funciones de Comisión de Seguridad e Higiene que se encuentran, identifican condiciones inseguras o peligrosas, investigan causas de accidentes o enfermedades, proponen medidas preventivas para accidentes o enfermedades de trabajo, dan seguimiento principalmente a medidas propuestas por comisiones organizadas. La forma de integración de la Comisión de Seguridad e Higiene es la siguiente: un trabajador y el patrón o su representante cuando el centro de trabajo o empresa cuenten con menos de 15 trabajadores. Está el coordinador, el secretario y los vocales. Como les comenté en el cuestionario, les puse un pequeño ejemplo si se dieron cuenta de que, cuál es el trabajo del coordinador, cuál es el trabajo del secretario, cuál es el trabajo de los vocales. Principalmente, el que ya contestó el cuestionario se pudo dar cuenta. Eh, que principalmente son representantes del patrón y un sindicato para prevenir los accidentes de trabajo. Y esto entra dentro de la norma 019. Les estoy hablando principalmente del objetivo para que a través del objetivo ustedes puedan realizar su tarea, los que todavía les faltan. En la norma 019 vamos a darnos cuenta que esta norma habla principalmente de los recipientes sujetos a presión dentro de los centros de trabajo a vapor o calderas. Nosotros es muy poco común que en la industria maquiladora lleguemos a ver este tipo de recipientes, ¿verdad? Esto se da ya en las partes externas o principalmente en las empresas petroleras o cualquier tipo de combustibles. Vamos a ver qué son los recipientes a presión. Legalmente se define a los recipientes sujetos a presión como los aparatos construidos para operar con fluidos a presión diferente a la atmosférica. Proviene de dicha presión de fuentes externas o mediante la explicación de calor desde su fuente directa, indirecta o cualquier combinación de estas. Aquí podemos ver el ejemplo, cuáles son los tipos de aparatos sujetos a presión que se utilizan en diferentes empresas, porque no solamente existe en la industria maquiladora, ¿verdad? Vamos a conocer un poco de la norma 020, que sabemos que, como les comenté, que el objetivo es de prevenir los accidentes de estas herramientas de trabajo que son de recipientes sujetos a presión. Vamos a ver cuál es el campo de aplicación. El campo de aplicación es todo el territorio nacional mexicano. Vamos a ver cómo aplica en los siguientes equipos, ¿verdad? Porque hay ciertos equipos, por ejemplo, les puse un pequeño ejemplo en el cuestionario de que hay el extintor es una herramienta sujeta a presión, pero esto no entra dentro de esta norma, porque es una herramienta, no es un aparato de trabajo. Tenemos las campanas de buceo que entran dentro de la norma, campanas o cámaras hiperbáticas, recipientes utilizados como extintores, depende del tipo de extintor también, contenedores que trabajan a presión atmosférica. Bueno, estos que les nombré principalmente son los representantes que no aplican, ¿verdad? Vamos a ver las referencias de las normas que van de la mano con la norma 018, que es la norma 02, que es prevención y protección contra incendios. Esto es para que cualquier tipo de accidentes, si hay una presión escapando de cualquier contenedor, puede provocar un incendio dependiendo de las temperaturas. La norma 018, que también es la identificación de peligros y residuos peligrosos. La norma 022, que es electricidad y estática en los centros de trabajo. La norma 026, que son los colores y señales de seguridad e higiene
para identificar los riesgos por fluidos conducidos por tuberías. La norma 08, que es el Sistema General de Unidades de Medida. Vamos a tener la norma 093, que fue fundada en 1994, que son válvulas de relevo de presión. Esto es para el chequeo principal de cómo está el funcionamiento de la presión de estos vapores a presión. Vamos a ver la definición, ¿verdad? Vamos a ver en los centros de trabajo el certificado de fabricación del documento emitido, ¿verdad? El código o norma, las condiciones de operación de estos aparatos, que son los variables o funcionamiento de equipos, incluyen límites de presión y temperatura. Los dispositivos de presión, ¿verdad? De seguridad, que son los accesorios o cualquier otro elemento calibrados para desahogar una presión principalmente, tales como las válvulas de seguridad, válvulas de alivio de presión. Vamos a ver el equipo. En el equipo tenemos los recipientes cerrados, sometidos a una presión interna o externa, recipientes quirogénicos o generadores a vapor o calderas. El equipo auxiliar, que son el accesorio o componente requerido del funcionamiento a vapor. Los equipos nuevos, cómo uno va a poder tener el manejo de esos equipos. Los fluidos peligrosos, el funcionamiento, los gases líquidos. Bueno, como les comenté, este es un ejemplo de lo que habla la norma. Así como estamos hablando de la norma 020, también existe el mismo ejemplo para la norma 019, como tenemos aquí, cómo se va a manejar todo eso y cómo se va a manejar la norma 018. Bueno, ya que estamos aquí hablando, llegamos al momento de la tarea, ¿verdad? Lo que les comentaba. Yo les comenté que entraran a la página principal de la STPS, pero yo les subía los archivos en la plataforma. La tarea para esta clase va a ser realizar un mapa conceptual con las siguientes normas, que es la norma 018, la norma 019 y la norma 020, ¿verdad? Ya identificando esas tres normas, que ya los tienen en su plataforma, vamos a hacer un mapa conceptual que deberá contener el nombre de la norma, el objetivo, el alcance y la aplicación. Y ya al final las obligaciones del patrón y del trabajador y un mínimo de 10 definiciones. En este caso nada más les voy a pedir una para que no se la compliquen mucho y me hagan la tarea más fácil. Lo hacen en un archivo Word o PowerPoint, lo convierten a PDF y ya pueden subir la tarea a la plataforma.